algo que ya lo han visto y que yo creo que vamos a poderla entender mucho más rápido. Decíamos en la clase anterior que todo esto es un equilibrio. O sea, yo puedo llegar a tener insuficiencia respiratoria en cualquier momento. Yo puedo hacer en este momento con una insuficiencia respiratoria aguda y con una disnea súbita en este momento me puede suceder algo. ¿Qué pasa si yo tengo me han sometido, por ejemplo, a una cirugía el día de ayer, la semana anterior, he estado hospitalizado los últimos días, he tenido solamente el día para dar mi clase y estoy portadora de unas tremendas varices en miembros inferiores y súbitamente presento durante la clase una disnea súbita. Estoy haciendo un cuadro de probablemente una tromboembolia pulmonar. Esa sangre tortuosa que está en las venas, que no circula adecuadamente, puede disparar un trombo y llegar rápidamente en la arteria pulmonar y clavarse ahí y hacer un cuadro agudo. Pero también puedo tener una serie de causas que me van a conllevar a esto. Entonces, ¿qué entiendo yo por insuficiencia respiratoria aguda? La insuficiencia respiratoria aguda me está indicando que la cantidad de presión arterial de oxígeno que yo esté inspirando puede estar baja. La cantidad de oxígeno que llega netamente a mi proceso de hematosis puede estar alterado porque de repente pues tengo toda una vía respiratoria bronquial alterada o porque tengo un edema agudo de pulmón y mi pulmón está lleno de agua y entonces no se produce una buena conducción, hay alteraciones en la conducción, en el cortocircuitos a nivel alveolo, membrana alveolo-arterial. Puedo tener problemas de difusión, puedo tener problemas de otros factores que van a conllevar que el paciente entre en dificultad para respirar y no cumpla con su función que es el metabolismo de todo nuestro organismo. Y la prueba de ello va a ser el DNI de que tengo insuficiencia respiratoria aguda, es que voy a encontrar mi pulso oxímetro con una saturación disminuida y voy a dosar las bases arteriales y voy a ver que mis niveles de presión arterial de oxígeno están por debajo de los valores normales de 50 de PO2 o mi presión arterial de CO2 está por encima de los valores normales, normal considerando 40 minutos. Bien, acá esta clase, si han escuchado la clase ustedes, realmente no quiero repetir mucho pero quiero que hagan énfasis, por favor. Esta es la parte del bronquiolo terminal, esta es la parte de nuestro saco alveolar y acá están los dos capilares, tanto del territorio de la arteria pulmonar como el de la vena pulmonar, que ya regresa pues con toda la sangre oxigenada. Entonces, si yo quiero evaluar, tengo que conocer algunos parámetros que es necesario que ustedes los conozcan. ¿Cuál es la presión arterial de oxígeno a nivel del alveolo y a nivel de la arteria de 100 milímetros de mercurio? Les decía del CO2 de 40 milímetros de mercurio en esta área alveolar de la sangre arterial de la vena pulmonar. Y tengo que tener claro que mi vía respiratoria, esa área de conducción de todo ese tubo hasta llegar a los núcleos terminales, tiene que estar libre. No puede tener, para tener estos niveles adecuados de oxigenación y luego la eliminación del CO2, ¿no? Pero si tenemos alteraciones en todo el conducto traqueal, bronquial, incluso entrando desde la vía respiratoria alta, porque puedo tener atragantamientos, puedo tener problemas de faringitis, laringitis, problemas tumorales que obstruyan la tráquea o los bronquiolos. Entonces, toda esa vía tiene que estar indemne para que ingrese adecuadamente el oxígeno y al final se pueda intercambiar sin ningún problema. No podemos tener otras complicaciones, como por ejemplo un paciente con una neumonía, con un proceso inflamatorio de todo mi alveolo y que esté lleno de secreciones y que ustedes van a ir a auscultar ahí pues, todos los créditos en estos pacientes y que no les va a permitir que haya un buen intercambio. O en el caso que les puse de la tromboembolia pulmonar, entonces mi paciente va a tener una mala perfusión por el trombo que está enclavado acá. Entonces el paciente va a entrar en igual insuficiencia respiratoria o que tenga problemas de difusión. Bien, otro dato que tienen que saber claro, esto que ya deben haberlo revisado también en clase, mi presión atmosférica tiene una presión de 760, la presión atmosférica
del oxígeno, que nosotros es de 760 por la fracción inspiratoria de oxígeno ambiental, que es 0.21. La presión atmosférica del CO2 es de 0.2 milímetros. Datos que requieren ustedes adicionales, porque ya les dije el de sangre arterial, el de alveolar, es calcular el PAFI. ¿Qué cosa es el PAFI? Es la relación, o sea, tienen que hacer una división entre la presión arterial de oxígeno, que se las va a dar los gases arteriales, entre la fracción inspiratoria de oxígeno. De aquí tienen que aprender algo. Entonces, siempre que ordenen una muestra de gases arteriales, ustedes tienen la obligación de colocar qué fracción, qué inspiratoria de oxígeno tiene en ese momento. Si es ambiental, entonces ponen FiO2 0.21, pero si está con 3 litros de oxígeno, entonces ya no puedo poner 0.21, voy a poner 0.24, 0.28, 0.32. Entonces fracción inspiratoria de oxígeno 0.32 o 3 litros. Eso tienen que ponerlo ustedes, porque si no, entonces la persona que interprete después, que puede ser otro médico de la guardia, no va a saber con qué le tomaron, con qué fracción inspiratoria de oxígeno, y podemos tener errores. Entonces, para calcular el PAFI necesitan esos dos datos, el de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Además de ello, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, porque de acuerdo a la edad de un paciente de 90 años no va a tener igual que un paciente de 45. Entonces hay un cálculo aproximado por edad con la fórmula que ustedes ven ahí, 100 menos el producto de la edad por una constante que es 0.32. Y se les va a pedir que hagan cálculos con gradiente alveolar arterial. Para ello se les va a indicar, tendremos que calcular la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que ya se les da en los gases arteriales. ¿Cómo calculan la presión alveolar de oxígeno? Es fácil, la presión atmosférica menos una constante que es 47, multiplican por el FiO2, que es la fracción inspiratoria, menos la presión del CO2 que se la da a los gases, y por el 0.8, que es una constante. ¿Cuál es el valor promedio? Unos 10 milímetros de mercurio, de 10 a 12 milímetros de mercurio, pero va a oscilar entre 5 y 15 milímetros de mercurio de gradiente alveolar arterial. ¿Qué pasa si yo tengo una gradiente alveolar arterial de 40? Entonces me está diciendo que mi problema fundamentalmente está, ¿dónde va a estar? ¿A nivel pulmonar o a nivel extrapulmonar? Pulmonar, muy bien. Entonces, también es importante saber que la gradiente alveolar arterial hay que hacer un cálculo aproximado de acuerdo a la edad, así como hicieron para el PAFI, igual acá. ¿Cómo se hace? La gradiente está en relación a 2.5 más la edad por una constante que es 0.20. Bien, con todos estos datos, entonces, cuando el paciente ingresa ya desde emergencia, ustedes agarran el pulso oxímetro y calculan la saturación de oxígeno. Si me dice que tengo 97 de saturación, estamos hablando de una saturación alta. Pero ¿qué pasa si le dice que tiene 87? Entonces, ya tenemos que preocuparnos porque esa saturación me está indicando qué probable presión arterial de oxígeno yo tengo, que definitivamente es menos de 60. Los valores entonces de normalidad de la presión arterial de oxígeno van a estar entre 97, saturación 97, considerándose como limítrofe más de 80 de PO2 y más de 95, mayor o igual a 95 de saturación. En el caso que les puse, por ejemplo, y hay diferentes grados de hiposemia, una hiposemia leve, moderada y severa. Yo les puse una saturación de 87, ¿no? Entonces, una saturación de 87, entonces, ¿dónde estaba mi paciente? Hemos dicho que tiene que tener más de 95. Si estaba en 87, estamos en una insuficiencia respiratoria hipoxémica de grado moderado. Entonces, ustedes consideran aquí leve de 90 a 94, vamos bajando 75, 89 y menos de 75. Y en caso de la presión arterial de oxígeno, hemos dicho que la presión arterial de oxígeno estamos esperando que esté por debajo de 80. Entonces, en ese caso de 87, muy probablemente ya está por debajo de esos valores, y todo va a depender del grado de severidad que encontremos en nuestra saturación. Bien, entonces aquí ya viene una serie de términos que uno tiene que ir a revisar. El paciente tiene hipoxia, está hipoxémico, entonces el nivel de oxígeno a nivel de esa arteria está
deficiente, es porque el paciente tiene 4 de hemoglobina y hay un transporte inadecuado de oxígeno, o es porque el paciente tiene un problema circulatorio y está en shock séptico y no hay una buena perfusión, o es porque tiene un problema histotóxico. Entonces, la hipoxia puede ser explicada de diferentes maneras, porque yo tengo una menor concentración de la presión arterial de oxígeno, porque hay una menor presión arterial atmosférica, perdón, una menor presión de oxígeno a nivel atmosférico, y me va a llevar al paciente a lo mismo, a insuficiencia respiratoria. O puedo tener, con lo que decíamos acá, la hemoglobina baja, o puedo tener trastornos circulatorios, y si hay un paciente que está en shock séptico, o está ya va a estar el paciente hipotenso, y entonces no está llegando adecuadamente los niveles de oxígeno. O porque puedo tener un problema enzimático, o bien porque yo estoy haciendo hoy día pues, más ejercicios y salí a correr más de lo normal, o porque tengo un cuadro metabólico de un hipertiroidismo no controlado, y también puedo entrar a hipoxia. Entonces, hablar de insuficiencia respiratoria aguda, vamos a hablar que la presión arterial de oxígeno va a estar menor de 60, o la presión arterial del CO2 va a estar mayor de 50. Esto haciendo la prueba en un paciente que está en reposo, en un paciente que no tenga compromiso de sus gases arteriales, que tenga ausencia de acidosis metabólica, y vamos a concluir, de acuerdo al resultado, esto es una insuficiencia respiratoria de tipo 1, cuando tengo, ¿qué cosa? Tengo la hipoxemia, y además tengo que controlar en ese mismo gas arterial, me indica cuál es la presión arterial del CO2. Si esto es netamente oxigenatorio de tipo 1, entonces los valores de la presión arterial del CO2 o están normales o están bajos, pero ya mi paciente tiene un gradiente alveolo arterial elevado, como lo que les expliqué en la diapositiva de valores. Y esto puede ser explicado porque yo tenga alteraciones de la ventilación-perfusión, o tenga los shunts o los cortocircuitos. Y puedo tener un proceso de una insuficiencia respiratoria de tipo 2, donde el compromiso aquí es ventilatorio, donde se está reteniendo CO2, la presión arterial del CO2 está elevada, y el gradiente alveolo arterial es normal. Hay una disminución del mecanismo ventilatorio alveolar. Bien, esto es lo mismo que acabamos de referir, ¿no? Entonces, la presión arterial disminuida menor de 60, la saturación de oxígeno menor de 90, y su gradiente alveolo arterial, ustedes lo calculan de acuerdo a edad, según lo que les he explicado en la diapositiva. Y cuando hablamos de tipo 2, también tengo que evaluar que mi CO2 está incrementado mayor de CO2, y calculo también mi gradiente alveolo arterial en la fórmula que se les explica. Ahora vamos a ver. No es un dato frío, o sea, hay algo que está condicionando para que esto suceda. Si yo hablo de una insuficiencia respiratoria de tipo 1, hemos dicho que hay una alteración ventilación-perfusión, una alteración de shunts o cortocircuitos, o sea que voy a ir a buscar cuadros de alveolitis, en mi paciente puede haber presentado una neumonopatía broncoaspirativa, puedo estar con una bronconeumonía, puedo tener un problema con edema agudo de pulmón, un síndrome de estrés respiratorio del adulto, o cuando hablo en el caso de tipo 2, tengo que ir a evaluar cuál es el problema, por qué está reteniendo CO2, que tenga el pulmón normal y que se relacione con la clase anterior que les acabo de dar. O sea, yo puedo tener mi pulmón normal, pero mi paciente está con un trastorno, por decir, neuromuscular, o porque ha tenido una sobredosis e intoxicado con algún fármaco, o porque tenga algún trastorno, por lo que les mencioné, trastorno a nivel central. Y en el caso de que tenga un pulmón anormal, entonces tengo que evaluar todo el conducto. O sea, ¿por qué mi paciente está reteniendo CO2? Porque tiene problemas obstructivos, porque es asmático, porque tiene POC, porque tiene una bronquiolitis, o porque tiene una bronquitis crónica, un problema enfisемatoso o una fibrosis quística. Acá les recomiendo, les comenten también a sus compañeros. En esta diapositiva, al momento que he hecho yo el audio, porque acá esta es la curva de disociación de la hemoglobina, en el audio he grabado mal. Por eso que les he agregado yo esta diapositiva
en el sentido, porque acá hablamos de curva a la derecha, desviación de la curva a la derecha y desviación de curva a la izquierda. ¿Cuándo se va a desviar la curva hacia la derecha? Cuando yo tengo un paciente con cuadro febril, cuando tengo un paciente con elevaciones del CO2, cuando tenga un paciente con disminución del pH, cuando tenga aumento del 2,3-glucosilicerado. Y cuando yo les he grabado, les he leído a la inversa. Por eso que les he agregado esta diapositiva, para que no haya ningún motivo de queja, ni ningún... No, que ahí está. No, acá está. Y se los he puesto como con todo lo que les acabo de mencionar. Mi curva normal, acá está, esta curva sigmoidea, se puede desviar hacia el lado derecho cuando yo tengo un paciente que retiene CO2. Por ejemplo, ¿en qué caso yo puedo retener CO2? Ya les he mencionado. Muy bien. Puedo tener con el pulmón normal y con pulmón anormal. Puedo tener ahorita un paciente con EPOC, con una bronquitis, con un problema obstructivo, con un problema de asma. Entonces, ya saben en estos casos lo que vamos a ir a encontrar. Bien. Les había comentado también que la presión alveolar, cuando esté elevada, me están diciendo que el alveolo arterial mayor de 15, que es el promedio, puedo encontrarle, puse 20, ya estoy hablando netamente del problema pulmonar. Esta es la misma fórmula. Por favor, lean bien la fórmula dentro del cálculo. Nosotros podemos darles el valor alveolar y también el arterial. Pero si yo no les he dado el alveolar, dame un segundo, si yo no les he dado el alveolar, cuidado, al momento del audio, porque también he revisado mi clase ahora y la voy a corregir ya para luego, he puesto la presión alveolar de oxígeno, ya les dije presión barométrica, ¿no? Menos la presión de agua, que era 47, por el FiO2, que ustedes ya lo sacan, y menos la presión arterial del CO2 entre, yo he puesto, cuando les he hecho el audio, he hecho por, no, es entre, como está en la fórmula, entre 0.8. Por favor, esas dos correcciones bien claras. ¿Me quería preguntar algo? Ya, la fórmula, como les estoy aclarando aquí, la fórmula acá en la parte inicial para la presión alveolar de oxígeno requieres dos datos: la presión atmosférica, pero la presión del agua, que ya la sabes, y por la fracción inspiratoria de oxígeno, menos la presión arterial de CO2 que te da los gases arteriales, y ahí no es por, es entre la constante 0.8. ¿Ok? Bien, por eso les he agregado esa diapositiva. Bien, les decía que entonces tiene que haber una relación adecuada entre lo que es la ventilación y la perfusión normal. Normalmente yo cuando inspiro van a ingresar unos 4 litros por minuto, mi gasto cardíaco es unos 5 litros por minuto, saco la relación, me sale 0.8. Para fórmula práctica le ponemos una constante que es de 1. Esto es lo normal, ventilación, perfusión, una constante, digamos, de 1. Pero yo puedo tener un espacio de conducción de todos mis bronquiolos extraligados a mis sacos alveolares, normal, pero miren la perfusión mala. Puedo tener un paciente que tenga un problema de tromboembolia pulmonar. Pero acá tengo un paciente que tiene buen componente arterial, pero miren el componente de conducción. Entonces, estos son los diferentes momentos en que yo voy a encontrar diferentes patologías, como lo que vamos a ir a ver. Aquí tienen diapositivas de lo que es un shunt y del espacio muerto. Cuando yo inspiro el aire, en la parte superior va a ventilar mejor. Entonces, hemos dicho que la ventilación-perfusión, entre los 4 litros que inspiras y los 5 de sangre de tu gasto cardíaco, te sale una relación de 0.8. Si yo tengo un paciente que tiene un cortocircuito de un 20%, ya no va a tener el mismo PAF, la misma presión arterial de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, a mayor cortocircuito, mi PAF también va a ser menor. Quiere decir esto que mi paciente
Acá tenemos, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno en la línea vertical y en la parte horizontal la concentración del oxígeno inspirado. En aquellos pacientes que tienen shunt, cortocircuitos, por más de que yo le ponga oxígeno, por el cortocircuito, no permite que el paciente vaya a recuperar sus niveles de presión arterial de oxígeno, como ustedes lo pueden ver acá. Miren el paciente que tiene una un FiO2, una concentración de oxígeno al 100%, con una presión arterial de oxígeno que es muy semejante, como les menciono aquí, porque no se va a recuperar por el cortocircuito. De aquí para adelante vamos a tener que correr porque ya el cuadro clínico ya lo conoce. El paciente con insuficiencia respiratoria tiene hipoxemia, tiene hipercarbia o tiene las dos cosas y tiene alguna enfermedad de fondo y puede tener y va a tener un mayor trabajo respiratorio. El paciente va a venir con manifestaciones de disnea, manifestaciones de cianosis, producto del cuadro de la hipoxemia. En estos pacientes que tengamos, por ejemplo, con hipoxemia e hipercapnia, yo puedo encontrar manifestaciones propias de la hipercapnia. Estos pacientes, cuando hacen hipercapnia, vamos a encontrar alteraciones tanto circulatorias como neurológicas. Entonces yo aquí les he marcado, se les ha marcado acá con un asterisco, ¿qué manifestaciones neurológicas por hipercarbia voy a encontrar? Una que la van a ver en nuestros pacientes es el estado del sensorio. El estado del sensorio del paciente puede estar desde confuso, sopor, en coma y va a presentar manifestaciones clínicas como por ejemplo la asterixis. El paciente puede estar también, dependiendo del grado de severidad, con grado de ansiedad. Y dentro de la parte circulatoria vamos a encontrar las arritmias en estos pacientes. Acá, para hacerlo ya un poco más claro, y ustedes están haciendo semiología, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas de insuficiencia respiratoria yo voy a encontrar en un paciente con hipoxemia? El paciente ya lo están viendo, está disneico, pero ¿qué manifestaciones clínicas tiene? Voy a ir a buscar el pulso, lo voy a encontrar taquicárdico, le tomo la presión arterial, está con hipertensión arterial, puedo encontrarlo con pulso paradójico en pacientes con asma severa, por ejemplo. ¿Y qué manifestaciones relacionadas con hipercarbia? Manifestaciones, les dije, neurológicas, alteraciones del sensorio y fundamentalmente el problema de el temblor, la asterixis en estos pacientes y los diferentes grados de sensorio. Nuevamente ahí remarcan ya bien claro, neurológicos, todo lo que hemos dicho, la alteración del sensorio, la asterixis cardiovascular desde las arritmias y cambios de hipertensión arterial en nuestros pacientes taquiarritmia. El paciente neurocardiovascular puede encontrarse incluso con signos de insuficiencia cardíaca. Disnea, ya hicimos la clase conmigo, la disnea, la sensación de falta de aire, el paciente va a tener una serie de causas, dentro de las causas hay que ver si son las causas respiratorias las que están produciendo este patrón restrictivo, obstructivo o patrón muscular o el componente según lo que se les explicaba en la clase anterior. La disnea, ya la conocen también, la clasificación va de grandes esfuerzos hasta pequeños esfuerzos, llegando incluso hasta un estadio 4 en la clasificación de New York Heart Association. Los signos clínicos que van a ir a diferenciar, esto es netamente pulmonar o cardiovascular. Entonces tendrán que hacer preguntas adecuadas para poder diferenciar si esto es un componente disneico cardiovascular. Mi paciente tiene problemas además de edema de miembros inferiores que aparecen vespertino, que de gafovea, tiene ortopnea, tiene el paciente disnea paroxística nocturna, entonces estaré pensando más en un componente cardiovascular que pulmonar, ¿no? Y tiene ya la historia de pulmonar, asma o EPOC, o ya tiene algún componente que me haga pensar en alguna lesión de daño, de movilización del diafragma. Entonces eso me va a ayudar a identificar cuál es la probable etiología. Buscar qué es lo que estoy buscando, porque mucho cuidado. El día de ayer yo veía un paciente que estaba en insuficiencia de 99 años, insuficiencia respiratoria aguda, con tirajes. Llamaba la atención dentro de la historia clínica, cuando uno apenas se acercaba había ronquidos
y silbidos al momento que te parabas al costado de la cama, audibles. El paciente no tenía ninguna historia clínica de antecedente de asma ni de POC, tenía una historia de alteraciones de ser una enfermedad de Parkinson y le da geronte. No había otra enfermedad de fondo. Pero el paciente entra en cuadro evolutivo. Entonces, cuando me acerco más a la cama, le observo incurgitación yugular, encuentro edema de miembros inferiores, estaba en posición ortognéica y estaba con tirajes. Entonces, el planteamiento de este paciente, como es una enfermedad de Parkinson, cuando le estaban dando de comer un día antes, comienza horas después a presentar dificultad respiratoria, puede haberse aspirado, simplemente una neumonía aspirativa, pero cuidado, mi paciente estaba en insuficiencia respiratoria aguda y también tenía otros signos cardiovasculares. Entonces, tomar en cuenta toda la diferenciación, porque roncantes y silbidos también yo lo puedo encontrar, por supuesto que la historia clínica de este paciente al examen clínico tenía lo que encuentra en una neumonía, a la auscultación que eran crepitantes en ambos campos pulmonares, pero además había ronquidos y silbidos. ¿Qué había sucedido a este paciente en emergencia cuando llega con alteración de sensorio? Le ponen una vía, le comienzan a pasar volúmenes, tiene 99 años de edad y le están congestionando además de volumen por el envejecimiento propio de ese corazón. Entonces, tiene una bronconeumonía y tengo que medir también qué volúmenes voy a tener, porque ese broncoespasmo de ronquidos y silbidos no es porque tenga un asma o un EPOC, sino porque también se está congestionando de agua en el paciente. Entonces, tener mucho cuidado que roncantes, silbidos, no es solamente un hallazgo de un problema obstructivo en problemas de asma o EPOC. Definitivamente en la historia clínica me va a ayudar, como lo que les acaba de mencionar. Si estoy pensando que hay cardiovascular, tengo que hacer búsqueda además de estos datos de incurgitación yugular, ver si hay derrame, ver si hay edema, buscar ruidos cardíacos que ya aprenderán en las clases siguientes. A diferencia de lo que encontramos en un problema respiratorio, las características de lo que tienen que aprender: inspección, palpación, auscultación, percusión, para poder determinar si no se mueve bien el emitor, si está hipersonoro, o si está mate, o si es que cuento disminuciones de murmullo vesicular. Me van a ayudar a identificar cuál es la probable etiología que lo llevó a este paciente a la lista. La arritmia, entonces, como ustedes ven, puede ser debido a una serie de patologías. Puede ser porque tenga una neumonía, porque tenga asma, porque tenga una dificultad respiratoria, tanto por problema cardiovascular como no, con un edema de pulmón no cardiogénico, o porque el paciente también tenga otras patologías, como por ejemplo lo que les mencionaba, la insuficiencia cardíaca. También evaluar que los pacientes jóvenes, si no hay problemas de hiperventilación, en pacientes que tienen cuadros emocionales, muy ansiosos, evaluar si el paciente tiene otros datos como la taquimia, problemas de espasmos, problemas de posturas, cuál es la postura que tiene mi paciente, ¿no? Porque me van a orientar si veo a un paciente con, esta es una clase que también se les ha mencionado, una postura, por ejemplo, maometana, estaré pensando que mi paciente está con un derrame pericárdico, o si está en una posición treponeica, tendrá un derrame pleural, o si el paciente, como les decía, está con disnea de posición de pie, ¿no? Entonces hay que buscar las causas para ver por qué este paciente está presentando este síndrome con esa postura platineica, y si es que tendrá asociado alguna condición cardiovascular, como por ejemplo una persistencia de un conducto interauricular, o a nivel pulmonar descartarse por malformaciones arteriopulmonares. Hacer una historia clínica adecuada, no vamos a indagar acá más, evaluar si el paciente tiene cianosis, y si esa cianosis va acompañada de dedos acrobáticos para poder esta acrobacia para ver si tiene una enfermedad crónica. Dentro de la fisiopatología de la hipoxia, cuidado, ¿por qué es que el paciente comienza a presentar daños a nivel cerebral? Porque se produce una vasodilatación cerebral que va a conllevar pues a la cefalea, los dolores de cabeza por incremento de flujo, también la alteración del sensorio, y como les mencionaba, puede llegar hasta los grados más severos. Y también evaluar si hay alteraciones en otros órganos, ¿no? Porque si no hay oxigenación adecuada, entonces todos los demás órganos no cumplen su función. Evaluar si a nivel de corazón el paciente está en shock cardiocirculatorio, y todo ello me va a indicar diferentes cambios
que yo pueda encontrar a nivel de examen de mi paciente a nivel de la evaluación cardiovascular. Diferenciar si esto es de causa netamente pleuroparenquimal o extrapulmonar. Ya esta clase la hemos complementado con la anterior. El daño puede ser central, el daño puede ser alveolar, puede ser cardiovascular, puede ser de vía aérea superior, de tórax, pleura, muscular, incluso de médula espinal. El paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria aguda por múltiples causas. A nivel central, la causa que yo les puse, miastenia gravis, pero puede haber más CV, una causa neurológica periférica.